la última charla que la va a dar Luis Alfonso Gámez sobre... hablar sentado, dar una charla sentado, es uno de mis múltiples efectos. Y si quitamos más, mejor. Porque lo importante es que se vea esto, a mí me tiene muy visto. Voy a hablar de una cosa de la que hablar en el mundillo de la ciencia ficción puede ser anatema, ¿no? Puede ser objeto de excomunión. Confío en que no me excomulguéis. Y recordemos, vamos a hablar de Encuentros en la tercera fase, la película de Steven Spielberg, de muchas cosas que la rodean. Posiblemente me pase de tiempo, espero no pasarme de tiempo, porque cuando he empezado a recopilar información en los últimos meses, y más en la última semana, me he encontrado comprando 3 libros en Amazon, incluidas las memorias de un ufólogo, interesantísimas por otra parte, y me he encontrado comprándome un libro especial y diciendo, y me tengo que comprar más. Encuentros en la tercera fase, se estrenó en 1978 en España, es una película de 1977, es decir, se estrena en Estados Unidos cuando se cumplen 30 años de la aparición del primer platillo volante como tal. Cuando se estrena en España y en Bilbao, esto es la publicidad que aparece en el periódico El Correo, por ejemplo, el 17 de marzo del 78. Se estrena en el Astoria, desbancando del cartel a otra película, un poco conocida también, La Guerra de las Galaxias. Se estrenaron seguidas. Encuentros en la tercera fase se estrena en plena efervescencia de los ovnis, tanto en España como en Estados Unidos. Y de hecho, cuando se hace en España, hay una presentación en el Astoria que corre a cargo de Juan José Benítez. Se ruega máxima puntualidad con el anuncio del periódico. Anuncios sucesivos, esa era la noche del preestreno, 4 días después, o 5, la cadena Astoria compra una página de publicidad del periódico para decir, dado el éxito de esta extraordinaria odisea, lo tengo por ahí guardado si lo queréis ver, vamos a hacer sesiones matinales. Se estaba llenando el cine para ver, como decía, el apasionante encuentro del ser humano con seres de otros mundos. Me he traído una chuleta que no estoy siguiendo, eso es fantástico. Veamos un poquito. Os voy a fastidiar y me voy a ir a 1947 para ver el origen de Encuentros en la tercera fase. En 1947 este señor de la izquierda, que se llama Kenneth Arnold, y vende equipos de extinción de incendios en la costa oeste de Estados Unidos, tiene una avioneta y está volando de Chehalis a Yakima, en el estado de Washington, cuando sobre las montañas Cascade, en concreto sobre el monte Rainier, ve una formación de 9 objetos que él dice que volaban como platillos cuando los tiras sobre el agua. Nosotros mucho más castizos, diríamos como piedras planas cuando las echas al río, ¿no? Entonces iban... Cuando aterriza, intenta ir a la oficina del FBI y se la encuentra cerrada, entonces acaba en la redacción del The East Oregonian, el periódico local. Ahí habla con un periodista que se llama Bill Beckett y le dice, los objetos volaban como platillos cuando los lanzas al agua. Y Bill Beckett titula un tipo de platillos volantes. El problema es que lo que había visto en realidad Arnold no eran platillos volantes, sino eran objetos con forma de boomerang. Y el nombre falso tiene tanto éxito que a partir de ahí se empiezan a ver platillos volantes. Durante los primeros años, de 1947 a enero de 1950, y no hace falta que el que quiera tome notas porque esto lo voy a publicar más o menos en el blog y se lo pasaré a Terry para que tengáis toda la información, la gente no piensa que los platillos volantes sean alienígenas. La gente en Estados Unidos piensa que los platillos volantes son soviéticos, como poco, y es lo que piensan los militares, y es lo que piensa Arnold cuando testifica, cuando habla ante los investigadores de los proyectos gubernamentales, en aquel momento los proyectos Signo, Tirria, que luego darían lugar al proyecto Libro Azul. Es ese señor de la izquierda, un mayor retirado, Donald Kehoe, que en un artículo que aparece en la revista True, Verdad, en 1950, establece las bases fundamentales del credo ovni. Y las establece las bases fundamentales que ya se consolidan en este librito, Los platillos volantes son reales, en el que habla ya de un plan de exploración de la Tierra a gran escala, de una conspiración gubernamental y dirección extraterrestres. En concreto dice, en las páginas finales, la Tierra ha estado bajo observación sistemática de otro planeta o de otros planetas desde hace al menos 2 siglos.
Esta vigilancia, esto es mi resumen, esta vigilancia se ha estrechado desde la explosión de las primeras bombas atómicas y vuelve a decir, forma parte de un plan de vigilancia a largo plazo que continuará indefinidamente. Y dice que los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, sabe de qué va esto de los platillos volantes y lo está ocultando a la población. A partir de este momento, los platillos volantes ya no son soviéticos. Ni por supuesto en la Unión Soviética, donde no se ven todavía, no son estadounidenses. Los platillos volantes vienen de otro mundo. Los platillos volantes vienen de otro mundo hasta el punto de que cuando se estrena Ultimátum a la Tierra, que como todos sabéis está basada en un cuento en el que en realidad el viajero no viene de otro planeta, sino viene de otro tiempo, en el que la nave no es un platillo volante, Robert Wise decide poner un platillo volante de nave que hace aterrizar en una extraordinaria escena de efectos especiales con la que se abre la película en el Mall de Washington, prácticamente enfrente de la Casa Blanca. ¿No? Todos sabemos la historia de Klaatu y de cómo viene a la Tierra a advertirnos casualidad lo mismo que ha dicho Keijo, las bombas atómicas. ¿Qué coño tendrá esto que ver? Os preguntaréis, con Encuentros en la Tercera Fase tendrá que ver. Y tenemos otra gran película, paranoica, como todas las de la época, sobre todo en la ciencia ficción, La invasión de los ladrones de cuerpos. Un año después de que Klaatu llegue a la Tierra para decirnos, cuidadito, portaros bien, si os portáis mal, seguís haciendo reventar bombas atómicas, vendremos de la Confederación Galáctica y acabaremos con vosotros, vendremos de la Confederación Galáctica y acabaremos con vosotros. George Adamski, un vendedor de cocinero de hamburguesas en Monte Palomar, dice que se encuentra en el desierto de California con un tipo que viene de Venus, una nave así, que es rubio y alto, y que le dice, cuidadito, estamos vigilándoos, estáis molestando a los vecinos del cosmos con vuestras bombas atómicas. Si no dejáis de hacerlo, lo pagaréis caro. Exactamente lo mismo. El bueno de Adamski llega a tener audiencias con reyes en Europa, escribe libros dentro de los platillos volantes y abre un nuevo género dentro de la ufología. Hasta aquel entonces no había habido encuentros cara a cara con un marciano, por decirlo de algún modo, que es el de los contactados, individuos que dicen entrar en contacto físico con extraterrestres. Estos forman parte de una subcultura de la subcultura ovni, a los que casi nadie cree dentro de la cultura, digamos, seria ovni, que sería la que está por otro lado. Y es en este momento cuando un chaval, aproximadamente en los años 50, cuando un chaval que había nacido en 1946, 6 meses antes, en diciembre del 46, 6 meses antes del avistamiento de Kenneth Arnold, se mete en el mundillo del cine. Se mete en el mundillo del cine. Esta es una imagen posterior de 1964, este es Steven Spielberg, está preparando un despegue de un cohete, tiene 17 años. Spielberg es adolescente en los años 50 y en 1957 su padre se lo lleva al desierto, viven en Phoenix, Arizona, la familia ha estado viajando ha estado mudándose de diferentes partes del país por los trabajos. La madre es restauradora y pianista, me parece, el padre es ingeniero electrónico, y en Phoenix, Arizona, una noche le dice, vamos a ver un asteroide que va a pasar cerca y se van al desierto los dos. No ven el asteroide, pero ven un extraordinario espectáculo de lluvia de estrellas fugaces que luego Spielberg dice que fue mi primera introducción al mundo que hay más allá de la Tierra. Entonces Spielberg se mete en el mundillo de la ciencia ficción, porque su padre es un fan del género, tiene revistas, tiene libros, siente especial atracción por Ultimátum a la Tierra, que se había estrenado mucho tiempo antes, y se le cautiva Forbidden Planet, Planeta Prohibido. Y hay un momento en el que él sale, según cuenta en muchos sitios, él iba con los Boy Scouts y un día no va de excursión. Y ese día que no va de excursión, pues ¿qué pasa? Pues que justo sus colegas ven una luna en el cielo. Y Spielberg, que ya había visto las estrellas fugaces, que vivía en un mundo de Klaatus, de revistas pulp y de libros de aventuras de ciencia ficción, pues se siente bastante frustrado. Y entonces se pone a escribir un guión para una película que va a llamar Firelight, o sea, Luz de Fuego. Spielberg ya había ganado un premio
por una película de la segunda, que intentaba ser de la Segunda Guerra Mundial, Escape a ninguna parte, había ganado premios prestigiosos, o sea, y era un chaval de 16, 15 años, y con el dinero de esos premios hace una sociedad con su padre, ponen $500, en otros sitios dicen que 600, pero casi todas las fuentes incluidas dicen que $500, y rueda una película con su padre, sus amigos, en casa, o sea, esto es posiblemente es el salón de casa que le toma a la madre para llenarlo de basura para hacer el despegue de la nave, y hace una película Firelight en la que unas luces se aparecen, evidentemente son extraterrestres, son de los altarianos, y vienen a la Tierra a secuestrar seres humanos para abrir un zoo cósmico. La película tiene 135 minutos. Por desgracia no ha sobrevivido nada de esa película, o no se cree que haya sobrevivido nada. Pero vamos a ver un fragmento de esa película. No hay voz en gran parte del fragmento. Está tomado de documentales y está en YouTube. Como veis ahora. Aquí Spielberg recuerda como casualidad hace su primera película sobre alienígenas malos, cuando él ha intentado ser siempre el embajador que presenta a los alienígenas buenos, el contacto bueno, y bueno, el ambiente paranoico de los finales de los 50 y principios de los 60, hace esta película sobre alienígenas malos. Hay poquitas escenas de las que hay. La película cuesta $500 y la estrena el 24 de marzo de 1964 en el Teatro Local de Phoenix. Spielberg y sus amiguetes llegan en una limusina. Ya, ¿no? Digamos, tira la casa por la ventana. Venden 500 entradas. No es una ruina, porque les había costado $500, y recaudan $501. Spielberg ha achacado normalmente, según la fuente más creíble que es él, recaudan 501. Según Ray Morton, que ha escrito un libro solo dedicado a encuentros en la tercera fase, recaudan $200 más. Entonces Spielberg suele decir que hubo alguien que pagó $2 en vez de uno, porque cuando hicieron caja se encontraron con 501. No les fue tan mal. Esto es, no hay más, porque la película la usó Spielberg. Después, los 135 minutos los llevaba en 2 rollos, y cuando se traslada a Hollywood, para ver si se puede ganar la vida como cineasta, los usaba de carta de presentación, y en un momento determinado la llevó a una productora, la dejó ahí para que la vieran, la productora quebró, y nunca más se supo de los 2 rollos de Firelight. Oye, yo confío en que en algún momento esto no sea verdad, y Spielberg la tenga escondida y no la quiera hacer pública porque le dé mucha vergüenza, o algo así, ¿no? De todos modos, ya apuntaba maneras, y de hecho, él mismo, en entrevistas posteriores, lo que dice es que Firelight está en el origen de Encuentros en la tercera fase. Ya hice esta película una vez, dice por Encuentros, nadie la vio, la hice en 8 milímetros cuando era adolescente, cuando la vieron 500 personas. Firelight presenta los temas ya habituales en Spielberg. La familia rota, la familia se romperá en los años 60. La vida de los suburbios, de las urbanizaciones americanas. Los niños secuestrados, como en Encuentros en la tercera fase, Barry. La aventura científica y, sobre todo, el toque espiritual. A ver si esto acaba y veréis incluso un cartel. Bueno, si no, paramos. Bueno, está acabando. Es una mezcla de que no sabemos muy bien cuál es el orden. Bueno, no podía faltar la chica gritando, ¿no? Entonces, estas son fotos de detrás de las escenas. Esto era pues el garaje de algún amigo, seguramente, en la organización donde vivía. Este es él dirigiendo uno de los actores. Años tenía cuando hizo esto. Y ahora veréis, o sea, 17 años y la pasta que había ganado con las películas se invierte en alquilar el teatro local, que no es una tontería. Hacen pasquines, premier mundial, y aquí aparece él con mi primera película en un cine, ¿no? Premier de Firelight, 24 de mayo a las 8 de la tarde, de 1964. No hay nada más. Le puedes buscar por internet, no hay nada más. Y llega Encuentros en la tercera fase, 1977.
y me vais a advertir si me voy pasando de tiempo y cortamos donde sea. Encuentros en la tercera fase tienen un nombre que viene de una cosa especial. Además, en todos los carteles aparece encuentros cercanos. Primero, encuentros en la tercera fase es un título erróneo, tenía que ser encuentros cercanos del tercer tipo. El encuentro del primer tipo es ver un ovni, el encuentro del segundo tipo es evidencia física, el encuentro del tercer tipo es contacto. El nombre no es accidental, el nombre de encuentros en la tercera fase, que se hace referencia a los encuentros cercanos, porque antes había otros encuentros que eran los lejanos. Luces nocturnas, que se ven en la película, discos diurnos que no se ven en la película, porque si se viera en la película el platillo volante al final, a los 5 minutos de película, ¿qué gracia tenía la escena final? Absolutamente ninguna. Observaciones por radar, que es cuando empieza, que hay un momento en el que un tráfico aéreo va. Y luego los encuentros cercanos que tienen a menos de 200 metros, que son del primer tipo, tú ves la nave. Del segundo tipo, la nave crea algún tipo de evidencia, puede ser una huella, una quemadura, o un efecto electromagnético, que es una cosa que se habla mucho en ufología. O del tercer tipo, que es directamente cuando te encuentras con los ocupantes de la nave. Esta clasificación viene de este libro, publicado en 1972 por Joseph Allen Hynek, un personaje que aparece en Encuentros en la tercera fase, el hombre que está detrás de gran parte de Encuentros en la tercera fase, fue astrónomo estadounidense, colaboró con las fuerzas aéreas en el proyecto Libro Azul, hasta que en los años 60 se cayó del caballo, y después del informe Condon, que se llama así por Edward Condon, físico de la Universidad de Colorado, en el que dice no hay que investigar más ovnis porque es una tontería y no vamos a avanzar, se cae del caballo y se convierte a la ufología. En realidad siempre había sido ufólogo, ¿no? Sí, y además era Rosacruz y todo esto, pero de cara a la galería iba de escéptico. Entonces se cae de la ufología, monta el Centro para el Estudio de los OVNIs y publica este libro en el que da esta clasificación, de UFO Experience, una investigación científica. Luego tiene otro libro que es, para que veáis que el tipo llegó a vender, que se titula El Informe Hynek, o sea, como su nombre. Está publicado en español por Editorial Diana de México. Bueno, Hynek aparece en Encuentros en la tercera fase. Capitán de navío de la Marina de los Estados Unidos. 043431. Capitán, ¿quiere venir con...? Este es Joseph Allen Hynek. No aparecen créditos en la película. No cobra un euro directamente. Columbia lo mete en la publicidad de la película, en la que se gasta una pasta, Columbia. Encuentros en la tercera fase se cuesta 19, 20 millones de dólares. Y lleva recaudados hasta ahora, solo en taquilla, 337 millones de dólares. Hasta ahora. Y, digamos, aparece en la escena final. Es el único ufólogo de verdad que aparece en la película. Aparece en una pose típica de él, abriéndose paso y con su barba de chivo y poniéndose la pipa en la boca. En ese momento en el que dicen capitán no sé qué, que están bajando los tripulantes del vuelo 19 que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas y que dice uno, Einstein tenía razón, no han envejecido, ¿no? Viene muy bien poner a Einstein en cualquier sitio y en Encuentros también sale. Joseph Allen Hynek y Jacques Vallée son dos ufólogos que en los años 70 están en plenitud de condiciones. El uno es maestro del otro. Jacques Vallée es francés de origen, ha estudiado informática, va a la Universidad del Noroeste en Illinois, donde está dando clases y se convierte en asesor de Hynek. Le ayuda a Hynek, se convierte en su secretario personal desde 1962 hasta que Hynek muere. Esta es una foto que yo calculo que puede ser, y ya lo veréis por qué, de alrededor de 1978, un año después del estreno de Encuentros en la tercera fase. Jacques Vallée es el personaje en el que está inspirado Claude Lecomte, el ufólogo al que da vida François Truffaut. De hecho, en una entrevista concedida a una periodista para un perfil por Steven Spielberg, dice esto: por supuesto, Lecomte está basado en Jacques Vallée. He leído todos sus libros, me parecía interesante la idea de un francés investigando sobre ovnis en Estados Unidos. En la película hay una escena eliminada que se supone que Lecomte está aprendiendo inglés, perdón, está durmiendo en un hotel y se pone una cinta de estas para aprender, ¿no?, a la pronunciación. Y Spielberg recuerda con risas como dice, la eliminamos, pero era muy graciosa porque él había comprado la cinta en Francia y entonces el acento del inglés era francés, era absolutamente ridículo, ¿no?, el intentar aprender inglés con acento francés. Aquí tenéis a Jacques Vallée, que fue el autor del libro Pasaporte a Magonia, en el que planteaba en 1969, años antes de Encuentros en la tercera fase, que los
visitantes de los ovnis no eran extraterrestres, sino procedían de otra dimensión, como las hadas, los gnomos, los diablos, etcétera, etcétera. Estos tipos fueron famosos y en 1977 la ufología estaba a tope. Cuando estaba a tope, quiero decir, ocupaba portadas de periódicos. En España, a finales de los 70, tenemos el gran caso del ovni de Canarias, que lo ve decenas de miles de personas. Tenemos un avión de pasajeros que va de Palma de Mallorca a Canarias, que es desviado por un tráfico no identificado en plena crisis de los misiles, perdón, en crisis de los rehenes de Irán con la sexta flota en el Mediterráneo, y acaba siendo portada. Y tenemos a Joseph Allegheny y Gasbal en la ONU en 1978, hablando con Kurt Waldheim, y luego hablan ante la Asamblea General y piden que la ONU cree un comité para investigar los platillos volantes. Esto es lo que pasaba cuando Encuentros en la tercera fase está llegando. Encuentros en la tercera fase llega en el clímax. Si la película la hubieran hecho 10 años después, podría haber pasado desapercibida. Encuentros en la tercera fase coincide el clímax de la ufología y la gran película sobre platillos volantes, en la que no son platillos, ¿no? Es una cosa mucho más espectacular. Esta serie de sellos, la reunión de la ONU sobre ovnis está propiciada por un tirano, Sir Eric Gairy, de Granada, de la isla caribeña. Esta colección de sellos, que la tengo, me la compré, soy un friki hace muchos años, pero le he sacado esta de internet. Pues fijaros, aparece, esto es un dibujo del siglo XVI, este es un platillo volante de los de Adamski, esto es un radiotelescopio, estos son los fenómenos, llaman fenómenos transitorios lunares, me parece que llaman los astrónomos, luces que se ven en la luna, otro platillo adamskiano, un foco y, por supuesto, el gran tirano, que para algo es el que paga la serie, ¿no? Que aparece aquí, retratado en la sede de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y llegamos a Encuentros. A mí hay una escena que me impresiona en Encuentros, que es esta. N27 de la N-10 a la N-12. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Pasa, pasa. Vamos a ver. Esperemos que haya más suerte con este. N-10. La escena en la que, después de haber visto platillos volantes, hemos visto cómo hay un tráfico aéreo, hemos visto cómo se ven luces en las carreteras y cosas así. De repente el protagonista, en una carretera nada transitada, vive lo que diríamos un efecto electromagnético, ¿no? Que algún día en una próxima Terbi os contaré de dónde sale esto y os enseñaré el vídeo del primer efecto electromagnético provocado por un ovni en la historia. Porque no viene al caso ahora, pero así os voy calentando motores. Esto es
A partir de aquí, el protagonista, ya sabéis, se vuelve bastante loco y empieza a esculpir y empieza a jugar con el puré de patata en casa y cosas así, de cara a estar en esta última escena, en la Torre del Diablo, en Wyoming. Esto no es la Torre del Diablo, Wyoming, esto es un gigantesco estudio en el que rodaron Encuentros, esa parte del final de Encuentros. Y la Torre del Diablo es un monumento nacional impresionante. Esta es una imagen que fue imagen astronómica del día de la NASA. Está evidentemente algo retocada, pero es la Vía Láctea y la Torre del Diablo. La podéis ver en internet. Si ponéis Torre del Diablo, si ponéis Devil Tower Apod, os sale y os la podéis bajar, y es muy muy bonita. ¿Cómo deciden que en la Torre del Diablo es donde va a tener lugar el gran encuentro, la epifanía, el primer contacto, ¿no? Spielberg lo pasó muy mal, según cuenta Jacques Vallée, ese ufólogo, en el segundo volumen de sus memorias, un tocho así. En concreto, se reúnen y le dice Spielberg que se ha reunido varias horas con técnicos de los laboratorios de propulsión a chorro de la NASA, y dice, literalmente, comillas, he oído todas las explicaciones de esos tíos de pelo largo con máquinas de millones de dólares y muchas luces parpadeantes, pero no he podido encontrarles ningún sentido a su jerga. La escena tiene que ser gráfica, visual. Spielberg no sabía cómo narices los alienígenas iban a decirles a los humanos, tenéis que ir a la Torre del Diablo. Entonces, Jacques Vallée, él dice que él se lo dice. Claro, hay que tomar todo esto, lo ideal sería hablar con Spielberg, porque Vallée en sus memorias queda muy bien, ¿no? Cuando uno escribe sus memorias siempre intenta quedar bien. El Vallée le viene a proponer, mira, cuando pasó lo del Sputnik, Hynek recordaba cómo estaban como histéricos, mirando cosas, y alguien fue a por un mapa, ¿no? Entonces le propone que la nave alienígena, entre los números que mande unas coordenadas, y que de repente aparezca alguien con un globo terrestre y diga, las coordenadas son estas. En la escena de Encuentros en la tercera fase, efectivamente, cuando lo ve Spielberg, cuando oye esto, dice, ¡ay, es fantástica la idea! O sea, cogemos a un montón de tipos zumbaos que tienen los ordenadores más caros del mundo y en realidad lo va a resolver alguien que viene con un mapa, con un globo terrestre. En la escena real no es alguien que viene con un globo terrestre, es el intérprete de François Lacombe, que en realidad es cartógrafo, dice, y entonces, mientras están reunidos discutiendo qué narices quieren decir esos números, entra al despacho de uno de los responsables, de los que están llevando la investigación, arranca un mapa, lo echa sobre la mesa y dice, este es el sitio. O sea, lo que quiere Spielberg es una cosa visual, y la consigue realmente. Y por eso deciden que es la Torre del Diablo. Y en la Torre del Diablo pasan cosas. En la Torre del Diablo pasan cosas que nos conectarán con el otro gran hit del cine del año. Veamos lo que pasa en la Torre del Diablo. Oh, Dios mío. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto. Pasan cosas que están relacionadas con este señor. En esa escena de la Torre del Diablo. Y con el de al lado. Ralph McQuarrie murió el año pasado, diseñador de producción. Genial diseñador de producción que está detrás de Chewbacca, Darth Vader, las principales escenas de la Guerra de las Galaxias, de la trilogía original. Está detrás de la nave nodriza de Encuentros en la tercera fase, está detrás de los alienígenas de Cocoon, está detrás de E.T., de gran parte del diseño de producción de E.T., y de Battlestar Galactica en la tele. Es decir, este tipo, este señor de aquí, al que igual algunos no conocíais, está detrás de nuestra memoria visual de la ciencia ficción de finales de los 70 y principios de los 80. ¿Qué cosas hace McQuarrie? Pues cosas que me encantaría a mí, hoy decía en casa, me encantaría llenar mi casa de esas cosas. Por ejemplo, McQuarrie hace... Esto es de McQuarrie. O sea, el diseño de la escena en la que aparece por primera vez el halcón milenario es de él. Pero no solo eso, si ponéis algo en Google, os salen un montón de escenas de Star Wars. Esto es de McQuarrie. La llegada de Darth Vader a la Estrella de la Muerte. Y esto. Él diseña todo visualmente. O sea, estás viendo esto y estás viendo la película. El Imperio contraataca. Más Imperio contraataca.
y el duelo del retorno del Jedi. Entonces, Macquarie está detrás. ¿Y qué narices tiene que ver con la escena en la que Gillian, la madre, mira a la nave nodriza en la Torre del Día? Bueno, este es el diseño de la nave nodriza de Encuentros en la tercera fase. Fijaros cómo llega a ser Encuentros, que esta nave nodriza está en el Museo Nacional del Aire y del Espacio de la Institución Smithsoniana en Washington. O sea, donde está el Apolo 11, la cápsula del Apolo 11, donde están las reproducciones del Skylab, está el platillo volante de Encuentros en la tercera fase. Un poco alucinante, ¿no? No sé desde cuándo está, yo estuve allí y no lo vi, pero habrá que volver ahí para verlo. Y en este platillo volante está la Guerra de las Galaxias. No sé si conocéis a este sujeto. Le conocéis, ¿verdad? R2D2 fue diseñado por Ralph McQuarrie. En esta imagen está aquí. R2D2. Hay más, hay una avioneta, hay un submarino, hay un buzón postal, hay una lápida, hay una tumba de cementerio, chistes metidos por McQuarrie, que ha trabajado en Star Wars, y va a trabajar en Star Wars todavía, y está trabajando en Encuentros en la tercera fase. Ahí tenemos a R2. Y aquí tenemos, está manipulada por mí evidentemente, lo que he hecho es darle la vuelta y voltearla especularmente, para que veamos que aquí está R2D2, y para que volvamos a la escena que hemos visto antes. A ver si ahora veis algo. Perdón. Ahí está R2D2. Está boca abajo. Es uno de los chistes que hay en una de las referencias. Fijaros, se cruzan las historias de los amigos de Spielberg-Lucas. Se cruzan las historias de Spielberg-Lucas. Cuando Spielberg está rodando esa parte de Encuentros en la tercera fase, la parte de la epifanía final, George Lucas, que está acojonado porque dice que nadie va a ir a ver la Guerra de las Galaxias, le visita en Mobile, me parece que es en Alabama, y está con un miedo atroz. O sea, le dice en un momento determinado: mira, estoy trabajando en una película que se está gastando una pasta, la Metro-Goldwyn-Mayer, y nadie mayor de 12 años va a ir a verla. O sea, le entra un ataque de pánico. Ya sabéis todos que tuvo cantidad de problemas rodando Star Wars. En ese momento, lo recuerda Spielberg, y lo recuerda en un documental, y dice, él dijo: oh Dios mío, tu película va a ser mucho más exitosa que Star Wars. Va a ser el hit, el éxito de cine más grande de todos los tiempos. Y luego dice: ¿quieres que hagamos un intercambio de porcentajes? Entonces le propone cambiar un 2,5% del porcentaje que tenía que llevarse por Star Wars por un 2,5% del porcentaje de Encuentros en la tercera fase. Spielberg suele decir que hizo un gran negocio, ¿no? Encuentros en la tercera fase fue un magnífico negocio, pero mirad lo que ha sido Star Wars al paso del tiempo. Volvamos a la ufología. Esto es un timeline, eso que está tan de moda en Twitter, pero esto es un timeline alienígena. Lo hizo en 1997 un amiguete que se llama Joe Nickel, que es un tipo genial, uno de los mejores investigadores de lo paranormal, escépticos que hay en el mundo, y me lo pasó él y de Skeptical Inquirer. Os fijáis, los platillos volantes, los extraterrestres al principio son hombrecillos verdes, que tienen una tradición desde principios de siglo. Luego de repente aparecen, digamos, guapetones y majos, cuando son los contactados, y hay un montón de visiones extrañas de seres, pum, 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 y llega a 1961, aparece un primer gris, del que hablaremos luego, vuelve a aparecer el gris en 1967, hay una revolución, incluidos insectos, aquí uno con el humo, aquí Chewbacca, pero no es Chewbacca, claro, es de la Guerra de Galaxias, aquí vuelve a haber otro gris, y a partir de 1990, grises de ojos envolventes. ¿Por qué narices aparecen? ¿Cómo se impone frente a toda esta tipología alienígena el puñetero gris de ojos envolventes y cabezón? Pues tiene su explicación.
En 1966 salió un libro que se titula El viaje interrumpido, en el que un matrimonio mixto, Betty y Barney Hill, que viven en New Hampshire, él trabaja en una oficina postal, ella es asistente social, dicen recordar haber sido secuestrados por una nave por unos extraterrestres cuando viajaban de unas vacaciones en Canadá a su casa. En realidad el libro es del 66, pero ellos recuerdan que es en el 61, he dicho. En el 61, después de que hacen ese viaje, en el que tardan, en vez de, no me acuerdo, imaginaos, tenían que tardar 3 horas, tardan 5, llegan a casa y empiezan, a ellos han visto una luz en el cielo y creyendo que alguien les seguía, se han desviado. Y se han desviado por carreteras secundarias. Como si vas de aquí a Donosti y de repente dices, me meto por carreteras secundarias que me desvío una luz. Ella era muy aficionada a los platillos volantes y él, digamos, era un hombre inseguro y con graves problemas mentales, en el sentido de que había abandonado a su mujer para casarse con una blanca, se sentía en parte perseguido, se sentía en parte acosado. Son principios de los años 60, es decir, todavía estamos hablando de una época en la que la igualdad étnica era casi un sueño. Ellos ve que empieza a tener pesadillas, gran aficionado a la ciencia ficción, lee los libros de Donald Keyhoe, el señor ese que he dicho al principio que dijo que los ovnis tienen que ser naves extraterrestres y la conspiración gubernamental, y le visitan los ufólogos del NICAP, la organización de Keyhoe, y le dicen, mucho tiempo después, como unos meses después del avistamiento, y dicen, bueno, ¿usted qué hizo? Dice, usted perdió 2 horas. No se paran a pensar que no es lo mismo ir de aquí a San Sebastián por autopista que empezarte a desviar por Álava, dar una vueltita por Navarra y volver. No, usted perdió 2 horas. Y luego, bajo hipnosis, en el 64, recuerdan los dos cómo ella va recordando sus pesadillas, cómo se los llevan a un platillo volante, le hacen una especie de análisis de amniocentesis, a él le inspeccionan unos alienígenas. Y luego, ¿cómo les dicen? Y no vais a recordar nada de lo que has hecho. Y es la primera abducción oficial. Los describen así a los alienígenas. Y ya aparece una palabra en el libro de John Fuller, en El viaje interrumpido. Y ya aparece el cráneo grande que se empequeñecía hacia la barbilla. Sus ojos se alargaban llegando hasta las sienes y la piel era grisácea, dice Barney. Y Betty dice, parecía de un gris azulado, pero probablemente era algo más blanca. Como trabajaba en asistencia social, los define como un chico mongoloide. Es el tipo de cara redonda. Y en un momento determinado, Barney hace estos 2 dibujos. El jefe alienígena lo dibuja bajo hipnosis, con los ojos envolventes. ¿Y por qué dibuja Barney al alienígena con los ojos envolventes? Pues porque Barney, como todo el mundo, veía la televisión. Entonces, pocas semanas antes de dibujar al alienígena de ojos envolventes, según descubrió un estudioso del tema OVNI, Martin Cornell, hace unos años, se emitió este episodio del escudo vellero de The Outer Limits, la serie de terror, Más allá del límite, etc., que por cierto acaba de salir a la venta en España, porque ya estoy detrás de ella. Entonces, este es un alienígena de The Outer Limits que tiene los ojos, digamos, envolventes y que se corresponde perfectamente con lo que dibujó el amigo Barney. Y el psiquiatra que los trata concluye que hay un origen real en lo que ven los Hill, pero dice que no hay una abducción, sino que es aquello que ven y la paranoia que le entra a la pobre Betty, que acaba creyendo en platillos volantes y luego a lo largo de su vida ve muchos más. Pero el gris no acaba ahí. El gris... Hay una película que nos vuelve a llevar a la Guerra de las Galaxias. Este señor James Earl Jones es el que pone la voz a Darth Vader en la versión original. James Earl Jones y Estelle Stevens, me parece que es ella. Sacan The UFO Incident, imposible de encontrar. Bueno, en NRA existen copias y es posible pillarla, y si algún día queréis la vemos. The UFO Incident. The UFO Incident se emite en 1975, me parece que en octubre y noviembre, y a partir de ese momento se cuentan una serie de casos de abducción. Se cuentan hasta 100 nuevas abducciones en 2 años. Cuando antes, después del libro de los Hill, solo había habido una 50 de casos, y todos contados después del caso de los Hill. Y en esa película los alienígenas son así. Un alienígena de piel grisácea,
Ojos, evidentemente estamos hablando de efectos especiales muy toscos, una película de televisión que se pasó 2 veces en horario de máxima audiencia. Y entonces uno se explica por qué el caso Travis Walton, que ocurre justo después de la emisión de la película de los Hill, que se titula El incidente OVNI, es cabezón y gris. Travis Walton mintió, era un leñador, y se hizo una película sobre él que incluso se estrenó en los cines. Y luego, poco a poco, aquí se estrenan Encuentros en la tercera fase, se impone el gris. La tipología gris, de todos modos, todos los analistas, incluido John Moffitt, en un libro que tiene el Picturing Extraterrestrials o algo así, viene de aquí, y aquí se consagra. Aquí se consagra, ya tenemos al gris. Encuentros en la tercera fase de un Spielberg creyente, un Spielberg que cree que los alienígenas vienen de otro mundo, un Spielberg que cree que el gobierno oculta y hay un primer contacto. Ese es un Muppet, es una marioneta. Todos estos son niñas disfrazadas, porque los niños consideraban los diseñadores de producción que eran menos graciosos. Entonces dijeron, bueno, niñas y pequeñitas. Esta es la escena en la que el protagonista se ha arrastrado hasta la nave, que luego no nos enseñan en la otra. Y hubo una segunda parte de Encuentros en la tercera fase, de la que ya nos ha hablado Ricardo. Nos ha dicho que tenía 2 títulos potenciales, Watch the Skies, me parece, ¿no? Y Night Skies. Watch the Skies no la pudo usar Spielberg nunca, porque era una frase patentada, registrada. Es la frase final del Enigma de otro mundo, me parece. Pero decidió llamar Night Skies. Era una película en la que no iba... ¿Por qué no iba a dirigir ET si no es a otra cosa? Era una película negra que se basaba en un caso real, el caso Kelly Hopkins, que tuvo lugar en Estados Unidos, en Kentucky, en los años 60, en el que una granja, o en los años 50, perdón, una granja es asediada por una serie de bichos que parecen ser eso, una granja de la América más profunda. Atacan la granja durante horas, los lugareños van a denunciar a la policía llega y no encuentra nada, ¿no? El caso Kelly Hopkinsville, hasta el propio Hynek no se lo creía, decía que, bueno, que en esa zona disparan a cualquier cosa y luego preguntan, en esa zona del país, y luego se ha sabido que posiblemente era un búho. Era un tipo de búho muy grande, porque no ven nada. O sea, los lugareños lo que empiezan es a pegar tiros en un momento determinado después de ver una luz en el cielo. Pero ese dibujo, que está tomado de las declaraciones oficiales del proyecto Libro Azul, me parece, tiene un enorme parecido con los Gremlins. Porque no en vano Spielberg se conocía todo este material. No se hace al final Night Skies porque Spielberg está rodando En busca del arca perdida y está un poco deprimido de tantos golpes, peleas y película negra. Dice, quiero hacer una película pacífica, tradicional, bonita. Y es entonces cuando hace ET, una película suave, ¿no? Pero ¿qué piensa Spielberg ahora de los platillos volantes? ¿Qué piensa este hombre que creía en los años 70 que nos venían visitantes de otros mundos, que devoraba las revistas de platillos volantes? Lo que piensa Spielberg es esto. Spielberg piensa que después de 30 y tantos años, millones de cámaras de fotos, no hay pruebas de que nos visite nada extraordinario. Estas declaraciones están hechas cuando estrenó la película de la Guerra de los Mundos. Que hay millones de videocámaras. Pensad que las fotos de platillos volantes se han ido al garete según han aparecido los elementos digitales, porque claro, al manipularlas ahora podemos detectar que les han manipulado. Antes no. Y ya no sé si me queda más. Nada más. Si queréis hablamos de algo y si no luego durante la comida. Si tenéis alguna preguntita, o si nos tenemos que ir.